Aquí nos preguntan por el plan de evacuación. El plan de evacuación involucra, así en su descripción, algo que se conoce también como rescate. Es rescate y evacuación. En estas charlas solemos aportar que hay una diferencia muy grande entre rescate y evacuación. Los rescatables son todos aquellos seres que pudieron responder a la propuesta evolutiva que a lo largo de un ciclo les fue presentada por la energía cósmica. Si el ser pudo responder en grado suficiente, entonces, desde la óptica cósmica, él se ha rescatado. Quiere decir, logró llegar por respuesta evolutiva a un patrón vibratorio determinado. La energía entonces lo puede reconocer a partir de haber llegado a ese patrón vibratorio como un ser rescatable. Entonces, todos los seres que respondieron evolutivamente son considerados seres rescatables. Pero el término evacuación es una especie de apreciación, de ajuste del término rescate. ¿Por qué? Porque los seres evacuados son seres que dentro de la condición de rescatables van a ser retornados al planeta, a la superficie del planeta, luego de que se reinstale el equilibrio planetario, ya bajo la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, un ser es evacuado cuando, previamente al rescate de ese ser, ya está estipulado que él va a retornar al planeta Tierra. ¿Y quién estimula eso? ¿Por qué unos son rescatados o rescatables y los otros, a pesar del término rescatable, se los incluye como evacuables o evacuados? Simplemente por la necesidad de su mónada, de su conciencia interna. Un ser es colocado en un marco cósmico determinado según sus necesidades evolutivas. Entonces, realmente la partícula de nuestra conciencia, que es vista como rescatable, es nuestra partícula espiritual, nuestra mónada. El ser no se define como rescatable por la condición vibratoria o evolutiva del ego o de la personalidad. El ser se define como rescatable según el patrón vibratorio que esté emitiendo su mónada, quiere decir, el nivel evolutivo que su mónada, su núcleo espiritual, alcanzó durante todo ese proceso que enmarcó el ofrecimiento evolutivo que tuvo que ensayar. Entonces, ahora que está finalizando la transición planetaria y en cualquier momento podría comenzar la evacuación rescate ya a nivel masivo, ¿sí? La evacuación a nivel masivo, este proceso que la energía va a hacer de selectividad, de selección, ¿sí? Va a derivar o va a tener en cuenta distintos destinos monádicos, y quienes vengan a la superficie de la Tierra volverán a esta superficie terrestre simplemente por necesidades evolutivas. Los que no puedan retornar a la superficie siendo rescatables es que sus mónadas tienen necesidades evolutivas que no son condicentes con el ofrecimiento vibratorio que el planeta Tierra puede ofrecer cuando ya esté de lleno operando el nuevo ciclo. Entonces, algunos de esos seres van a ser remitidos a civilizaciones extraterrestres o a civilizaciones intraterrenas o a civilizaciones de la condición que su mónada requiriera, pero siempre en un marco evolutivo superior al que tenía la superficie de la Tierra al momento del rescate. Entonces existe una multiplicidad de destinos en la organización de lo que es el rescate y la evacuación. De los seres que sean reinstalados en la superficie de la Tierra, vamos a enumerar algunas características. Por ejemplo, un nuevo código genético que ya no responda a las necesidades y a la energía kármica. Necesidades kármicas y la energía kármica. Porque el código genético, el ADN que nosotros portamos, es una herramienta propia del ofrecimiento que la ley de karma nos está haciendo en esta etapa. Todos los códigos genéticos que recibió la humanidad, ¿sí?,
y recibió varios a lo largo de su trayectoria evolutiva, eran códigos genéticos con especificaciones de asistencia kármica. Quiere decir, códigos genéticos que estaban programados para asistir a aquella etapa kármica que la conciencia tenía que experimentar. Los seres que van a ser reinstalados en la nueva cultura planetaria no van a contar con el ADN, sino con un código genético que, según la jerarquía de instrucción, se conoce como GNA. La sigla del GNA no fue revelada, el significado de la sigla del GNA no fue revelado, pero sí la jerarquía lo señala como GNA, que es un patrón renovador, es un patrón absolutamente inédito para la superficie del planeta, porque no va a contar con una estructura físico, química y magnética, sino con una estructura esencialmente electromagnética. Quiere decir, el nuevo código genético es un vórtice energético, no una entidad físico-química magnética. ¿Se entiende? Uno ahora puede analizar químicamente el código genético. El nuevo código genético no puede ser puesto bajo un microscopio. Y de paso, recordar algo que algunas personas ya tienen como información, que el nuevo código genético ya está presente en una cantidad, en un porcentaje de algunos seres que están habitando la superficie del planeta en esta transición. Esos seres silenciosamente están irradiando esta nueva energía para colaborar en la transferencia, en la transición del planeta, en esto de, a través de la propia transición, sumar a la corriente circulatoria que va a liquidar este proceso las energías que un nuevo código genético ocultamente puede aportar. Entonces, estas condiciones del nuevo ser humano, de la nueva humanidad, este nuevo código genético, ¿sí? La sutilización de los campos de la personalidad, ya no va a existir materia concreta como hoy. Esto no va a existir en el planeta. Lo más rígido, lo más cercano a la materia concreta actual va a ser el patrón etérico actual. Lo más cercano a esa materia futura va a ser el patrón etérico actual. La materia concreta es etérico-concreta. Lo más concreto del futuro va a ser similar al patrón etérico de la actualidad. Entonces, vamos a contar con trajes de la personalidad muy sutiles. La sustancia mental va a tener un grado de sutilidad inimaginable. La sustancia emocional, lo mismo. El cuerpo, que hoy llamamos etérico físico, va a estar compuesto por 7 niveles de lo que hoy conoceríamos como éter cósmico o como sustancia cósmica etérica. Entonces, estas nuevas características van a permitir que la humanidad se exprese a través de un 69% de coeficiente evolutivo. Ese 69% de coeficiente evolutivo va a hacer que la humanidad quede eximida de cualquier tipo de experiencia kármica. La nueva humanidad, por ejemplo, no va a haber transitado ya, no va a tener que transitar ya el libre albedrío. La nueva humanidad no va a tener que transitar experiencias evolutivas como por ejemplo las pruebas, el error, las dudas, el miedo, la incertidumbre. La nueva conciencia de quienes habiten la superficie del planeta va a estar en sintonía estable y armónica con su propia esencia interior. El cuerpo de la personalidad va a operar como un espejo establemente profundo, donde la realidad y la verdad interna fluyan y se liberen. La personalidad va a estar alineada a la ley espiritual, va a ser una herramienta de la ley espiritual. El ego va a ser una herramienta absolutamente alineada a la voluntad del alma y va a operar como un puente sublimado, como la sublimación de las energías egoicas, realmente como aquello que en algún momento los instructores promovieron que teníamos que alcanzar. Eso es lo que va a ocurrir en el futuro de la raza terrestre de superficie. Y otra característica es que la raza de la superficie terrestre va a operar abiertamente
ya no ocultamente, ya no a través y exclusivamente de algunos contactados, va a operar abiertamente con las jerarquías, tanto intraterrenas como cósmicas, solares, galácticas. Las jerarquías van a operar abiertamente como energías frente a la conciencia terrestre de superficie, que ya no va a tener la complicidad y la limitación que las fuerzas materiales le ofrecían. La materia ya no va a ser un impedimento para la conciencia, sino que la conciencia va a trabajar continuamente bajo ley evolutiva superior para ir siendo una colaboradora de la elevación del patrón vibratorio de lo que en ese momento se va a conocer como materia o campo tridimensional. Actualmente nosotros confirmamos a la materia simplemente como un elemento de intercambio, como un elemento para fomentar o ensayar el egoísmo. La materia, la futura materia del planeta, que va a ser absolutamente sutil, va a responder como un estado de conciencia, que es lo que es la materia, va a responder como un estado de conciencia a la colaboración evolutiva que el ser humano que la habite le brinde. La superficie del planeta, la materia y todo lo que componga la tridimensión va a ir ascendiendo, respondiendo a los pulsos que sin desvío la humanidad también va a asistir, va a acompañar, va a comprender, va a expresar.